Mezcla, porque hay mucha separación entre una piedra y otra. Entonces ellos dijeron, ¿qué les parece si en lugar de piedras hacemos algo que sea más uniforme? Y dijeron, vamos a construir ladrillos. Y cuando empezaron a construir ladrillos, en ese mismo acuerdo, ellos empezaron a decir, bueno, y no dice la Biblia propiamente, pero es una conclusión a la que puede llegar. Se tuvieron que empezar a poner de acuerdo sobre qué tamaño de ladrillos vamos a hacer, porque si no se ponen de acuerdo con el tamaño de ladrillos, de pronto no iba a tener mucho resultado lo que estaban haciendo. Entonces dicen, hagamos ladrillos en lugar de piedras. Y luego dicen, pero también vamos a hacer asfalto en lugar de mezcla simple. Entonces crearon estos dos elementos para la construcción. Y cuando crearon estos dos elementos para la construcción, después dijeron, oye, tenemos buenos elementos para construir pues edificios y tantas cosas. Entonces van un poquito más allá y dicen, ¿qué les parece? Nos ponemos de acuerdo para construir una ciudad. Y en medio de la ciudad vamos a construir una torre. Y vamos a buscar que esta torre llegue hasta el cielo. ¿Sí? ¿Por qué se aventuraron? ¿Y por qué ellos decidieron que podían hacer una ciudad y una torre? Porque ya se habían puesto de acuerdo sobre construir ladrillos. Y esos ladrillos se iban a ayudar para construir algo como quisieran. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que en esta historia, cuando grupos de personas nos empezamos a poner de acuerdo, primero sobre cosas pequeñas, ¿sí? Sobre cosas sencillas, y realmente vemos que podemos lograr cosas pequeñas, entonces eso nos da pie para que podamos después creer por cosas mayores, ¿sí? Y esto fue lo que pasó con la gente de la Torre de Babel, ¿ok? Pero resulta que cuando Dios ve lo que están haciendo, dice que Dios bajó y descendió a ver lo que estaba pasando ahí. Cuando dice que Dios bajó, cuando Dios dice que Dios descendió, esto nos lleva a entender que aunque ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo, no tenían a Dios incluido en el asunto. A Dios lo habían excluido de sus planes, de sus proyectos. Y como decía otra vez, es el principio del humanismo, ¿sí? Donde uno se siente capaz, se cree todopoderoso, entonces ya no necesita a Dios. Entonces Dios desciende y ve, y cuando Dios desciende y ve, Génesis capítulo 11, versículo 6, dice de esta manera, dice, y dijo Jehová, lo que dijo el Señor es muy interesante, es Dios quien lo dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 4 cosas que Dios ve, 4 cualidades que Dios ve en este grupo de personas, y por lo cual Dios termina diciendo, esto es lo que se ha propuesto, lo van a alcanzar. ¿Sí? Todo estaba bien, excepto que Dios no estaba en el asunto. ¿Ok? Ellos entendieron el concepto de la unanimidad, porque la unanimidad implica por lo menos estas 4 cualidades. Vuelvo a repetirlo: un solo pueblo, un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 4 cosas fundamentales para lograr cosas grandes. Entonces, si un grupo de personas realmente quiere lograr cosas grandes, necesitamos de la unanimidad. No se pueden lograr cosas realmente grandes y trascendentes si no hay unanimidad. Sea el grupo de personas que sea, la cantidad de personas que sea, independientemente del número, pero si estamos de acuerdo y si estamos en unanimidad, podemos lograr realmente lo que nos propongamos, y lo que nos propongamos en Dios. Si estos de la Torre de Babel se estaban proponiendo lograr algo sin tener en cuenta a Dios, imagínense nosotros. Imagínense nosotros, ¿qué no podemos lograr teniendo en cuenta a Dios, teniendo a Dios con nosotros, teniendo a Dios de nuestro lado? ¿Sí? Pero para ello entonces necesitamos la unanimidad. ¿Sí? Necesitamos la unanimidad, porque tal cual como nos lo enseña la Biblia, como nos lo enseña el apóstol Pablo, nos lo enseña el mismo Jesús, somos un cuerpo en Jesús. Amén.
Somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos un cuerpo en Cristo. O sea, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es la cabeza del cuerpo. Pero la cabeza sin el cuerpo no funciona. O si el cuerpo está mutilado, o si el cuerpo está separado, tampoco la cabeza puede funcionar ahí. La cabeza no puede estar en un cuerpo mutilado o en un cuerpo dividido, en un cuerpo separado, ¿sí? Pero cuando el cuerpo realmente es uno, entonces ahí es donde podemos darnos cuenta, fluye toda la bendición, porque el cuerpo propiamente lo que hace es ejecutar las órdenes o instrucciones que da la cabeza. Eso sucede en lo natural, ¿sí o no? O sea, ahorita yo mismo estoy aquí hablando, ustedes están sentados, están escuchando, yo me estoy moviendo, hablo, digo, volteo por un lado para el otro, pero todo esto es la consecuencia natural y a veces imperceptible de las instrucciones que está dando mi cerebro a todo mi cuerpo. ¿Sí? Ya es muy natural el movimiento. O sea, estoy moviendo mis manos, pero mi cuerpo está dando la instrucción. ¿Sí? Lo mismo pasa con nosotros como iglesia. Nosotros solamente somos llamados a ejecutar o accionar lo que nuestra cabeza, Cristo, nos dice que hagamos. No somos llamados a ser como los de la Torre de Babel, autosuficientes o independientes o autónomos. Permitamos estar pegados a Jesús, que es la cabeza. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Miren lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos habla y nos enseña en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver algunos versículos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Después vamos a ver del 14 al 21 y después 26 y 27. 1 Corintios 12, 12, 14 al 21 y 26 y 27. Y dice de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Lo mismo que somos nosotros. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Pues lógicamente no. Dice, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Esto no lo vemos de esta manera, ¿verdad? Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, como Él quiso. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros, no tengo necesidad de ustedes. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Y es algo que es bien fácil de entender. Yo creo que para nadie es un misterio cómo funciona el cuerpo. Amén. Y luego dice el versículo 26 y 27, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sí? Porque somos un cuerpo. Si a uno le va bien, si a uno tiene logros, si uno tiene avances, todo el cuerpo nos gozamos con él. Amén. Y si a alguien le duele algo, todos nos dolemos de igual manera con él. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sí, pero para que el cuerpo funcione, entonces necesita estar unido. Para que el cuerpo funcione, necesita estar unido, pero además que Jesús realmente sea la cabeza. Porque si no tenemos cabeza, pues vamos a estar como las gallinas. Cuando les cortan la cabeza, de pronto salen unas gallinas volando, como dicen, andas como gallina descabezada. ¿Sí? De pronto podríamos decir que si Jesús no es la cabeza de este cuerpo,
Porque cada quien anda por su propia cuenta, pensando en lo propio, diciendo lo propio, viendo por lo propio, y entonces de esa manera no podemos realmente ser un cuerpo. Dios nos llama a ser uno. Por eso la importancia, iglesia, de la unanimidad. Digan conmigo una vez más, unanimidad. Dile a la persona que tienes a tu lado, somos uno en Jesús. Somos uno en Jesús. Somos uno en Jesús. Entonces, lo que estamos diciendo es que si yo digo, bueno, les pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Sí? ¿Sí habemos hijos de Dios aquí? ¿Sí? Entonces, si yo digo que soy hijo de Dios, soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y si digo que soy parte del cuerpo de Cristo, entonces lo manifiesto, pues estando en comunión con mis hermanos. Porque tal cual como lo dice el apóstol Pablo en Corintios, uno puede ser mano, otro pie, otro ojo, otra oreja, otro olfato, nariz, ¿sí? Y no porque no hagamos las mismas funciones quiere decir que no seamos del cuerpo. Al contrario, precisamente porque hacemos diferentes funciones es porque somos parte del cuerpo. Porque dicen, ¿qué va a pasar si todos somos ojos? ¿Qué va a pasar si todos somos orejas? Pues realmente eso no es un cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo importante es aquí entender que aunque tenemos funciones diferentes en el cuerpo de Cristo, finalmente todos somos valiosos, finalmente todos somos importantes porque juntos formamos el cuerpo de Jesús. Hay un concepto muy importante que quiero comentarles y que es lo que se llama la coinherencia. Coinherencia, ¿sí? ¿Qué significa la coinherencia? La coinherencia es cuando una persona o cualquier cosa, aunque está formada por diferentes partes, sigue siendo uno precisamente. Miren, cuando se habla del Padre o de la deidad, del Dios Trino, se dice o sabemos que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos. ¿Ok? Son coeternos, número uno. Son coiguales, o sea, ninguno es mayor o menor que el otro. Pero también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coinherentes. ¿Sí? Son uno solo, son coinherentes. ¿Ok? En función de la humanidad es que la deidad o Dios, Jehová, se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno solo. Entonces es coinherente. Ahora, Dios puso esa coinherencia también en el ser humano, porque nosotros somos, como lo decimos, seres tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. Sí, pero podemos ver nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero ¿quién puede saber dónde se aloja el alma? ¿Dónde se aloja el espíritu? ¿Dónde está? ¿En qué parte? Nos tocamos, decimos, el corazón, porque aquí tenemos el órgano natural que bombea la sangre, decimos aquí el corazón, pero aquí está el órgano natural, físico, pero no propiamente que aquí esté el alma. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo me puedo mover? ¿Cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo sentir? Pues porque tengo alma. Pero ¿en qué parte específicamente es el alma? Los mismos científicos lo han buscado y han dicho que no es el alma. Pues no saben dónde. ¿Por qué? Porque precisamente está coinherente. O sea, está completamente mezclado, que no se sabe la diferencia en dónde termina el alma, dónde empieza el espíritu, en qué parte del cuerpo está el alma y el espíritu. No se sabe porque hay una coinherencia. ¿Sí? Esto es la unanimidad precisamente. Entonces, cuando Jesús dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo, realmente lo que está diciendo es que somos coinherentes. No debiera haber división, porque lo más natural en los hijos de Dios es que caminemos en unanimidad. Lo que es contra naturaleza de Dios es que los hijos de Dios estemos divididos. Lo que es contra naturaleza de Dios es que los hijos de Dios estemos cada uno agarrando para su propio lado. Lo más natural en los hijos de Dios es que caminemos en unanimidad, porque somos parte de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo, y Jesús es la cabeza. Si tuviera varias cabezas, pues a lo mejor una cabeza le dice a mi mano que agatar y
y otra cabeza le dice a mi pie que haga tal, y otra cabeza le dice a mis ojos que volteen para tal cosa. Pero no es así, es una misma cabeza la que te da todas las instrucciones. Entonces, por eso debe de ser lo más natural que haya unanimidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y Dios nos llama, iglesia, a caminar de esta manera, en unanimidad. Les digo, la gente de la Torre de Babel, sin que Dios estuviera incluido, Dios mismo dice, el pueblo es uno solo, sin que Dios estuviera en el asunto. Y hoy nosotros que decimos que Dios está en medio de nosotros, díganme si no batallamos para ponernos de acuerdo. ¿Sí o no? Díganme si no batallamos para caminar en una misma dirección. Y decimos, Dios está con nosotros. Y esto es de la Torre de Babel. Dios no estaba incluido y el pueblo era uno solo. Esto de la Torre de Babel. Dios no estaba incluido y tenían un solo lenguaje. Y la forma en la que Dios, ¿cómo se puede decir?, trajo abajo ese plan que tenían del humanismo, del principio del humanismo, fue confundiendo su lengua. ¿Sí? La manera en cómo se vino abajo ese plan fue confundiendo su lengua. Déjenme decirles, que también lo comentaba, es que la manera como nuestro adversario va a echar abajo los planes que tenemos o que tengamos como iglesia es confundiendo nuestra lengua, confundiendo nuestro lenguaje, que no nos entendamos cuando nos hablamos, que como decimos, oye, parece que estamos hablando idiomas diferentes, parece que tú hablas chino y yo hablo chiconcuá, ¿sí? Porque no nos entendemos. Y esa es la manera, con la confusión de las lenguas, del idioma, de nuestras maneras de pensar, de concluir, confundiéndolo esto, es como las cosas grandes o los planes grandes que tenemos en Dios se vienen abajo. No podemos permitir esto. No podemos permitir esto. Somos llamados a ser agentes de unanimidad. Somos llamados a ser personas que nos enfoquemos en la unanimidad. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús oraba y le pedía a Dios, Señor, que sean uno. Juan capítulo 17, versículo 20 al 21, dice lo que le estoy comentando acerca de Jesucristo. Juan 17, 20 al 21, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Jesús está orando por la unidad, Jesús está orando por la unanimidad, Jesús está orando para que realmente se haga manifiesta la coinherencia de unos con otros y de esta manera que la gente crea en Jesús. La gente no va a creer en Jesús mientras nosotros estemos divididos. La gente no va a creer en Jesús mientras cada uno ande por su cuenta. La gente no va a querer acercarse a un grupo de personas que estamos teniendo por nuestro lado. Pero cuando estamos en unanimidad, entonces la gente va a creer en Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos queremos que la gente conozca de Jesús? ¿Cuántos queremos que más gente venga a los pies de Jesús? Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Antes de cualquier otra cosa, ¿cuál es nuestra parte? Antes de ir a hablarles, antes de trabajar, antes de servir, ¿qué tenemos que hacer entre nosotros? Ponernos de acuerdo, estar en unanimidad, realmente hacer valer la coherencia que tenemos en Dios. Entonces, hemos llegado a decir que ahora que estamos en Jesús, no estamos en Jesús por religión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen que no estamos en Jesús por religión? ¿Qué decimos? Estamos con Jesús. Estamos en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Relación, por relación. Decimos, yo no estoy en Jesús por religión, pero por relación. Pero lo cierto es que si vemos la palabra de Dios, tenemos mucho más que solamente una relación con Dios. Porque al decir que somos uno con Él, como Jesús oraba, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos con personas,
¿sí? Son mis amigos, son amistades, me relaciono con ellos, ok, perfecto. Puedo llegar a tener hasta una relación también de noviazgo, si es que los que están en su tiempo, ¿verdad? Hay una relación de noviazgo. Pero díganme ustedes, ¿qué es realmente el matrimonio? El matrimonio es mucho más que una relación. El matrimonio se convierte en una coinherencia, porque la Biblia dice que en el matrimonio ya no son más dos, sino es uno, ¿ok? Uno, o es un uno compuesto, por decirlo de otra manera, pero es una coinherencia, porque ya no somos dos, somos uno en Dios. Entonces, así como en el matrimonio es mucho más que una relación, sino somos una unidad, también nosotros en Jesús es todavía mucho más que una relación, sino somos una unidad, estamos pegados a Él. Y en una relación tú te ves, te saludas, te dejas de ver y te vas y vienes y hola, ¿cómo estás? Y platicas y conversas, pero en una unidad nunca te separas de Dios. En una unidad nunca te separas de Dios. Y eso es lo que somos como iglesia. Somos una unidad en Dios, más que solamente una relación. Por eso el Señor Jesús, cuando hablaba de los pámpanos de la vid, el Señor Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Jesús dice: yo soy el tallo principal, ustedes son las ramas. Y Jesús termina diciendo: separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. No podemos hacer nada. Separados de Él no podemos hacer nada. En una relación puedes estar cerca, puedes estar lejano, puedes estar más o menos, pero en la unidad, y tú estás siempre pegado a Jesús. En el momento en que me despego, se acaba la vida. En el momento en que me despego, se acaba el fruto, se acaba la flor, se va marchitando la vida. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, somos una unidad en Jesús, pero somos llamados entonces a manifestar esa unidad en Jesús, ¿sí? Y como lo estamos diciendo, creo firmemente que si, así como en lo natural somos un solo cuerpo, o sea, yo no puedo decir: ya no quiero esta mano, me la corto y voy a estar bien a gusto. No, ¿verdad que no? No se puede hacer esto. Lo mismo pasa con el mismo cuerpo. Y entonces nosotros tenemos que hacer valer la unanimidad, la coherencia, dicho de otra manera, y realmente manifestar a Jesús. Somos llamados a manifestar a Jesús, ¿sí? Por eso Jesús decía, cuando hablaba de su relación con el Padre, cuando le preguntaban a Jesús, sus discípulos: Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué contestó Jesús? Le pregunta a sus discípulos: Señor, o muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque eran uno. Había una coherencia, no había diferencia. Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y de hecho, la misma palabra nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿sí? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Si Jesús está en mí, entonces la deidad, Dios, está en mí, ¿sí? Y si Jesús está en mí, entonces yo tengo que manifestar a Jesús a través de mí, ¿verdad? ¿Cómo te vamos a manifestar a Jesús? Cuando tenemos la idea o el pensamiento de que Dios no habita plenamente o realmente en nuestras vidas, y que decimos que viene y se va, y viene y se va, entonces por eso pensamos que necesitamos una vez y otra vez pedir de Dios y pedir de Dios y pedir más de su presencia, y que me llene una vez más, y que otra vez ven a mí y otra vez ven a mí, porque pensamos que todavía estamos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y necesitamos: Señor, debe de mí, y Señor, debe de mí. Y dice: pero es que desde el día que creíste y que me recibiste en tu corazón, yo estoy en ti, yo habito en ti, ¿sí? Esa es la realidad. Y entonces vemos de pronto como cristianos, puede decirse que afuera la carne y que nos comportamos de maneras contrarias a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios, al punto de decir: ¡ay, te metió chapungo! ¿Qué te pasó? ¿Se te metió chapungo? ¿Se te metió chuki? ¿Sí?
¿Y por qué la gente de pronto se da cuenta cuando algo no está bien? Porque se manifiesta. ¿Verdad que sí? O sea, hay un cambio, la manera de hablar, de comportarse, de ser, de pronto explota uno. ¿Sí? Se te mete Chucky. ¿Y por qué si decimos que Jesús está en nosotros? ¿Por qué de pronto no se hace evidente? ¿Por qué no llega al punto en que la gente diga: ¡ay, mira, se te metió Cristo! ¡Se te metió Cristo! ¡Estás bien santo! ¡Hablas con tanta paciencia y hablas con tanto amor! ¿Qué te pasó? ¡Se te metió Cristo! ¿Por qué no sé? Y dicen: no, y decimos: no, es que yo respeto a los demás, no. Pero cuando se mete el chamuco, porque eso sí se manifiesta. Porque eso sí, me vale gorro. Tú me dices: no, yo te respeto porque tú eres bien tranquilo y aunque se metió el chamuco, yo no te digo nada. No, la gente explota y habla y despotrica y pero a nosotros se nos metió Cristo. A ti y a mí se nos metió Cristo. Sí, no se tiene que manifestar. Así como se manifiesta muchas veces el Chucky o el chamuco, o como le queremos llamar, que se manifieste Cristo. Ese es el llamado. Y creo que una manifestación de Cristo en cada hijo de Dios es el llamado a la unanimidad. ¿Cómo si yo digo que Cristo está en mí, puedo estar separado de quienes formamos parte de un grupo? ¿Cómo puede ser esto? Miren, la unanimidad es llegar al punto, como lo estamos viendo con el cuerpo, con el ser humano, como lo vemos con Dios, llegar al punto en donde no sabes dónde empieza uno y dónde termina el otro. ¿Ok? Tú no puedes saber dónde empieza el Padre y dónde termina el Espíritu Santo, dónde empieza el Hijo y dónde termina tal. No puedes saber porque son uno solo. Así como no podemos saber dónde está el alma y dónde está el Espíritu, dónde empieza uno y dónde empieza el otro. Son cosas que no puedes explicar, naturalmente hablando. La unanimidad es eso. No sé dónde empiezo yo y no sé dónde termino porque estamos repartidos unos con otros. Como lo he dicho en otras ocasiones, la unanimidad viene a ser como cuando... ¿A cuánto les gusta el café? ¿Cuánto les gusta el cafecito? ¿Alguien quiere un cafecito? Sí, bueno, esperemos aquí. El café, ¿a cuánto les gusta negro? Los hombres lo tomamos negro sin azúcar. ¿Tú? ¿A cuánto les gusta con leche? A mí me gusta con leche también. Entonces, de pronto es común que hay algunas personas, y sobre todo mujeres, te dicen: ¿no quieres café? Sí, quiero café. Ay, te van y te lo preparan, te le echan 10 de azúcar, media de café. Sí, y te hacen un piloncillo, como dice tu papá. y te lo dan, ¡ay! Pura azúcar. Ok, bueno, eso ahí se puede arreglar. Pero después, si tú quieres cambiarlo, pues le echas más café y le echas más agua y ahí vas variando hasta que se le salga el azúcar. Pero si cuando te están preparando el café y luego te le ponen el azúcar, te le ponen el café al agua y te lo están revolviendo y se pone a hacer café negro, ok, perfecto, de repente te están echando la leche y te ponen la leche y entonces: no, yo no quiero leche. ¿Qué vas a hacer para quitar la leche? ¿Cómo quitas la leche de un café? ¿Hay manera? ¿Hay manera? ¿No hay manera? ¿Por qué? Porque ya se hizo. Uno, ya es coinherente. Ya no sabes dónde empieza la leche, dónde termina la leche, dónde empieza el café, dónde termina el café. No se puede. Esa es la coinherencia. Y la coinherencia precisamente es la unanimidad a la cual el Señor, por la cual el Señor Jesús oraba: que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros, porque solamente siendo uno, como dice Jesús, el mundo va a creer que tú me enviaste. ¿Sí? Por eso la oración de Jesús, y por eso creo que es fundamental. De pronto nos enfocamos tanto, y no es que estemos en contra de eso, pero nos enfocamos tanto en trabajar y servir y hacer actividad, y activismo, pero si el activismo y la actividad se está llevando a cabo sin unanimidad, lo más triste es que esto no funciona. No funciona. Pero de pronto estamos como
El hombre que cortaba árboles en el bosque. Y salimos con nuestro serrucho al bosque y decimos, hoy voy a cortar y voy a talar 10 árboles. Y entonces empieza y sale. Y el primer día, vámonos, tumba 10 árboles. ¡Wow! Este hombre es bien rápido y es bien eficaz y bien eficiente. Se va al otro día y dice, mañana voy a levantar más temprano, antes de que amanezca, antes de que salgan todos a cortar árboles. Yo voy a salir, voy a agarrar otra vez mi serrucho y y empieza a cortar. Y se van las horas. Resulta que cortó solamente 5 árboles. Cuando el día anterior, levantándose más tarde, cortó 10. Pero el segundo día, levantándose más temprano y con más ganas, resulta que cortó menos. ¿Sí? Y entonces el siguiente dice, no, pues me voy a levantar y voy a dormir y voy a estar toda la noche. Resulta que lo más corto 3. ¿A qué se debe eso? ¿A sencillo? Pero a veces pasamos así con la iglesia. Pensamos que el trabajo por sí solo nos va a sacar adelante. Y no es solamente el trabajo, porque al serrucho se le va acabando el filo. Y por más que te esfuerces, y por más que queramos cortar con el filo del primer día, pensando que todavía tiene el filo del primer día, no se va a lograr. Pero muchas veces la gente cuando dice, oye, deja de intentar seguir cortando árboles, no, es que me voy a retrasar más. Pero lo cierto es que por no dejar de cortar árboles, para ir y sacarle filo al hacha, al serrucho, pues finalmente voy a ir bajando mi rendimiento. ¿Sí? Y te digo, lo mismo llega a pasar de pronto en la iglesia. Es como vamos a dejar hablar, es que es la tarea, es la comisión, es que es urgente y la gente tiene que conocer de Jesús. Sí, pero aquí el filo es la unanimidad. Aquí el filo es la unanimidad. No, pero es que vamos a orar y ¿qué vamos a hacer? No, pero yo pienso así, no, pero bueno, tú vete por ahí, voy por acá y vámonos. Y pensamos que seguimos trabajando, pero ya se nos acabó el filo, porque ya perdimos la unanimidad. Pero ¿cómo se puede perder la unanimidad si somos como el café con leche? No debiera. ¿Pero por qué la iglesia de pronto se da? Necesitamos realmente estar de acuerdo. Y cuando estamos de acuerdo en unanimidad, en la coincidencia, entonces lo que hagamos, sea poco, o sea con pocos, o con quienes sean, los resultados se van a ver multiplicados. Vamos a empezar realmente a entrar en ese proceso de multiplicación, porque lo que la Biblia nos enseña es que lo que producen los hijos de Dios son cosas multiplicadas, no sumadas. Si desde, como lo hemos dicho en otras ocasiones, las multiplicaciones de Dios son hasta de pronto no entran en nuestra lógica. Dice la Biblia que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, las fuerzas de Dios con las 0 mías, 1000 por 0 ¿qué da? 1000 por 0 a 1000 a 0, ¿verdad que sí? Según nuestra lógica, 1000 por 0 da 0. Y Dios dice, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo es eso? ¿Verdad que no va con nuestra lógica? ¿Verdad que las matemáticas de Pitágoras no funcionan en las matemáticas de Dios? Porque Dios multiplica las fuerzas que no tiene ninguna, no se puede multiplicar. Cualquier número multiplicado por 0 da a 0. Cualquier fuerza multiplicada con las de Dios se potencializa. Y eso somos llamados a hacer, pero eso sucede en la unanimidad, coincidencia. Seamos uno, somos uno en Jesús. Vamos a manifestarlo, vamos a evidenciarlo. No permitamos que nada nos robe esta preciosa bendición, este precioso privilegio de que somos uno en Jesús. Él es mi cabeza y cada uno de nosotros somos parte de Él. Bueno, ¿sí? ¿Cuántos dicen soy uno en Jesús? ¿Soy uno en Jesús? ¿Sí? Para ser uno en Jesús, lo demuestro siendo uno con cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo decir soy uno en Jesús si no soy uno con los que están aquí? ¿Cómo puedo decir, como lo dice la misma palabra, que amo a Dios que no he visto, sino a mi hermano que le veo todos los días? Es imposible. Seamos una iglesia. Seamos uno en Dios. Amén. Seamos uno en Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Yo quiero invitarlos a que oremos juntos y que oremos específicamente por esto, la unanimidad.